El caso del que Mariana no habla. Ángel Manuel Moreno, el menor fallecido en el DIF Fabriles el 9 de febrero del 2022. Mariana subió esto antes de la conferencia del día 14 de junio del 2024, diciendo que no se podía quedar callada. Yo tengo muchas preguntas al respecto. Mariana, te la pasas diciendo que no te puedes quedar callada ante las injusticias cometidas a tus colaboradores. Yo te pregunto, ¿qué acaso Ángel Manuel Moreno no merece justicia? ¿Por qué sí guardaste silencio en la muerte de Ángel Manuel en Fabriles? Ángel Manuel sí merecía que no te quedaras callada. Su agresión y muerte sí fueron reales. Ángel Manuel Moreno vivió 14 años. Nació el 20 de agosto del 2007 y los primeros 4 años los pasó con su madre en abandono total, riesgo y negligencia. Lo dejó a su suerte con una vecina en una colonia de Monterrey. Lo único que se sabe de la madre es que podría llamarse Claudia, Ana Laura o Perla Marisol Moreno. Los siguientes 10 años, Ángel estuvo en una institución gubernamental para ponerlo a salvo. Quizás ser adoptado por una familia, mejorar su calidad de vida. Murió ahí el 9 de febrero del 2022. Fue asesinado, acusó la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Ángel Manuel Moreno era un niño con discapacidad. Cuando ingresó a las instalaciones del DIF Nuevo León Unidad Capullos el 28 de octubre del 2011, su diagnóstico fue de trastorno depresivo persistente, discapacidad intelectual, diagnóstico de TDAH. Antes de morir, le realizaban estudios de episodios de auto y heteroagresión y crisis epilépticas. Ángel Manuel Moreno pasó de la Unidad Capullos del DIF de Monterrey a la de Fabriles, un albergue para menores migrantes no acompañados, desde el 28 de noviembre del 2021, cuando Ángel fue parte de un grupo de 4 niños que armaron un plan para escapar de Capullos por el maltrato del que eran víctimas ahí. Ángel Manuel estaba en Capullos desde el 28 de octubre del 2011, pero por una riña, el 28 de noviembre del 2021, él y otros 3 menores fueron enviados a Fabriles como castigo. Fabriles es un albergue de atención a adolescentes migrantes. ¿Cómo por qué los reubicaron ahí? La decisión de Mariana de enviar a Ángel Manuel a Fabriles fue tomada al aire, sin pensar más que en castigarlo. Uno de los trastornos que tenía Ángel Manuel era el síndrome de Hirschsprung, una afección del intestino grueso, el colon, que provoca la dificultad de ir al baño. Se caracteriza por una falta de células nerviosas en los músculos de algunas o todas las partes del intestino grueso, el colon. Surge al momento de nacer. Por eso lo cremaron, para ocultar evidencias y que no se supiera que Mariana lo mandó a Fabriles y que ahí no había las condiciones para atenderlo correctamente. Ángel Manuel era un adolescente de 14 años con el diagnóstico de una discapacidad. Ese día tuvo una crisis y los encargados del centro, en lugar de proporcionarle atención, lo golpearon, lo que provocó su caída y vómito con un fuerte dolor. Ángel Manuel Moreno, de 14 años, vivió 74 días de sufrimiento en el albergue Fabriles, un lugar en el cual tendría que haber trabajado para que él y los menores de edad que se encuentran ahí tengan una mejor calidad de vida. La primera dificultad que enfrentó el joven fue la separación de su hermana el 28 de noviembre de 2021, quien permaneció en el Centro Capullos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF de Nuevo León. El traslado de Capullos a Fabriles fue un castigo para el joven por una supuesta riña. Este cambio, que no fue fundado, se realizó de manera inmediata. A su llegada al albergue Fabriles, Ángel fue golpeado y maniatado con cinta canela. Sin el apoyo constante de su hermana, el sufrimiento que vivió Ángel fue inaudito. El joven Ángel Manuel Moreno, de 14 años, vivió 74 días de sufrimiento en un lugar que debieron protegerlo. Hubo una serie de situaciones y conductas, no solo de una sola persona, sino de varias personas que trajeron como consecuencia este deceso, desde maltratos, falta de atención, falta de cuidado. Por eso en la recomendación se habla de conductas activas y omisivas, de negligencia, de dolo o de malicia. El joven recibió maltrato por los empleados del albergue Fabriles y por 10 horas Ángel se quejaba de un dolor fuerte abdominal. Pues solo duró 74 días en Fabriles. Y yo creo que eso nos dice mucho. Ahora también hay que tener, en el tema de niñas, niños y adolescentes, me parece que sí se debe de tomar en cuenta o tener mucho cuidado
cómo es el tratamiento a los niños, porque de los 4 niños, y eso a mí me llama mucho la atención, de los 4 niños que participaron en la riña, 2 ya fallecieron. Difícil, ¿no? Bastante difícil. La realidad es que cuando uno va viendo las constancias del expediente y todo eso, se te hace un nudo en la garganta y un nudo en el estómago. El director, en ese entonces, del DIF de Nuevo León, Miguel Ángel N., hoy presidente de Movimiento Ciudadano, no fue imputado a proceso por contar con un amparo. Raimundo Francisco Rodríguez Vázquez, uno de los encargados de enfermería del DIF Fabriles, fue quien golpeó a Ángel con puño cerrado. Cuando Ángel estaba en el suelo, dejó caer su rodilla con todo su peso sobre él. Después de esto, se reportó al adolescente con un dolor abdominal fuerte, palidez, sudoración fría hasta que llegó el momento de la tragedia. Al suceder el deceso del menor, se giró la instrucción de eliminar todos los videos, fotos, mensajes, audios y todo lo que fuera relacionado con la muerte del adolescente. ¿Quién giró la instrucción? Sí, exacto. Quien se te vino a la mente. De acuerdo con la funeraria Erfín, las cenizas de Ángel estuvieron en sus instalaciones al menos hasta el 17 de febrero del 2022 en una bolsa de papel. Nelly Arlén Ramos Quintanilla, voluntaria del DIF, madrina de Ángel desde enero del 2012, en su declaración ministerial del 28 de marzo del 2022, acusó distintas irregularidades, no solamente en torno a la muerte de Ángel, sino de los otros niños que incluso fueron víctimas de abuso sexual por parte de un enfermero. La muerte del menor ocurrió el 9 de febrero del 2021 y fue dada a conocer por el DIF estatal hasta el 18 de mayo del 2021 y se señaló que ocurrió por malestares estomacales. Ángel pasó los últimos 72 días de su vida en el albergue Fabriles, varios de esos días aislado de los otros niños como peligroso delincuente. El cuerpo de Ángel fue cremado sin autopsia de ley. Murió a las 1:54 horas del 9 de febrero del 2022 y el servicio de cremación se solicitó a las 3:17 horas del 9 de febrero del 2022, 1 hora y 23 minutos después de su muerte, que según el certificado del médico Alan Ríos Carmona, médico que no pertenece al DIF, ocurrió por choque séptico y peritonitis. La muerte de Ángel Manuel, de 14 años de edad, ocurrida en las instalaciones del DIF estatal, es un crimen de Estado, pues además de violarse sus derechos, el homicidio fue ocultado por los trabajadores de la institución, señaló la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de la entidad, Olga Susana Méndez. Uno de los 3 responsables de la muerte de Ángel fue postulado como candidato a diputado federal plurinominal por Movimiento Ciudadano en la segunda posición de la segunda circunscripción para la contienda electoral del pasado 2 de junio. Los otros 2 implicados son Mauricio Miguel Maza García, entonces director de Atención Integral al Menor y la Familia, y Raimundo Francisco Rodríguez Vázquez, entonces encargado de la enfermería de Fabriles, quien es señalado de provocar la muerte del menor. Miguel Ángel Sánchez Rivera era el director general del DIF Nuevo León. El exdirigente de Movimiento Ciudadano Nuevo León y diputado federal plurinominal buscaba el fuero porque al parecer va a ser desechado su amparo que le permitió no ser vinculado a proceso por el caso de Ángel Manuel en el 2022. El amparo del señor Miguel Ángel Sánchez Rivera fue concedido por un juez de Tamaulipas. El pasado 29 de febrero del 2024, el juez séptimo de distrito de Tamaulipas, Juan Fernando Alvarado, se declaró incompetente para resolverlo y por este motivo fue turnado a un juez federal en Nuevo León. Al día de hoy, ese juez se encuentra separado de sus labores y todos los amparos concedidos se encuentran en revisión, incluyendo los de Samuel, 11 familiares y colaboradores. Se espera que al ser turnado a un juez federal en Nuevo León, este lo deseche y se otorgue la orden de aprehensión para que sea debidamente investigado el caso de la muerte del adolescente Ángel Manuel y los culpables reciban el castigo correspondiente y se haga justicia. Raimundo Francisco actualmente está prófugo, está acusado de homicidio por asesinar a golpes al menor identificado por la Fiscalía Estatal como AMM y quien en medios ha sido referido como Ángel Manuel Moreno. Mauricio Miguel Maza García, por su parte, es acusado de encubrimiento, pues borró registros del fallecido, manipuló el circuito cerrado y dispuso indebidamente del cadáver para borrar evidencias.
Fue él quien solicitó la inmediata incineración del cuerpo antes de que se le pudiera practicar la autopsia de ley. A Miguel Ángel Sánchez Rivera le ofrecieron un amparo para evitar que fuera imputado por el crimen que sucedió bajo su dirección y conocimiento. Y todavía lo premiaron o compraron ofreciéndole una diputación a nivel federal en Movimiento Ciudadano. Ayer nos sucedió que a mediodía estaban los niños comiendo. Acuérdense que reactivamos en el tema de capullos el comedor, porque para mí era bien importante que interactuaran entre villas y que vieran a otros niños. Entonces el día de ayer, domingo, estaban los niños comiendo, bajaron a comer. Aquí tengo mis anotaciones de la junta. Y había un niño que ya tenía planeado hacer lo que hizo. Entonces, normalmente en las villas, les voy a explicar tantito, las villas son como unos departamentos chiquitos en donde viven 10 niños aproximadamente con un maestro o maestra, y en esa villa tiene cocineta, entonces tienen varios utensilios para cocinar. Entonces este niño agarra un cuchillo y se lo guarda y se lo esconde. Bajan a comer y uno de los niños a los que había amenazado no quiso comer, entonces se quedó en su villa. Entonces, en el comedor empiezan a discutir los adolescentes. Entonces un niño corre a la cocina, agarra otro cuchillo y se empiezan a pelear entre ellos con los cuchillos, sin lastimarse, pero empiezan a amenazarse con los cuchillos. Entonces se suman otros dos niños al pleito y empiezan a hacer un despapalle en la cocina. Es muy triste lo que sucedió. Estoy con el corazón roto, la verdad, porque, pues no sé, o sea, como que lo ves tan lejano que vaya a suceder este tipo de cosas ahí adentro. Entonces, pues los niños chiquitos que estaban ahí fueron resguardados en la cocina, en lo que se calmaban los niños. Duró 1 hora y media, la euforia de estos niños no se podían controlar. Entonces empezaron a romper ventanas, a patear ventanas, a tirar los comedores, los utensilios de la cocina que están expuestos, todos empujados. Y se salieron, empezaron a tirar piedras a los vidrios. Entonces, pues una situación muy lamentable. Al ratito les comparto las fotos de lo que sucedió. Gracias a Dios no hay nadie herido. Llegó la policía, los controló y pues estos niños ya fueron resguardados y pues van a tener las consecuencias que deban tener, porque ese fue un acto de vandalismo. Estos niños no tienen la culpa. Pues veremos qué sucede. Les quería contar porque también en las notas de periódico vi que era por maltrato del personal y eso no es cierto. Hoy me senté con los adolescentes sola, no dejé que ningún tipo de autoridad dentro de Capullos entrara conmigo a la junta. Entré sola con ellos y les pregunté cómo los trataban sus maestros, cómo los trataban sus cuidadores, y la verdad es que nadie me dijo nada. Les dije, oigan, no le voy a decir a nadie que me dijeron. Nadie dijo nada, dijo siempre nos cuidan, pero pues estos niños sí tenían pues este tema de la conducta. Entonces, pues veremos qué sucede. Les quería contar porque también en las notas de periódico vi que era por maltrato del personal y eso no es cierto. Hoy me senté con los adolescentes sola, no dejé que ningún tipo de autoridad dentro de Capullos entrara conmigo a la junta. Entré sola con ellos y les pregunté cómo los trataban sus maestros, cómo los trataban sus cuidadores, y la verdad es que nadie me dijo nada. Les dije, oigan, no le voy a decir a nadie que me dijeron. Nadie dijo nada, dijo siempre nos cuidan, pero pues estos niños sí tenían pues este tema de la conducta. Ángel Manuel falleció en Fabriles y el otro menor, Kevin, escapó por haber denunciado maltratos y a los pocos meses falleció. Al parecer, para Mariana, esto no es un acto atroz que merezca justicia. Pero de esto, Mariana no habló.